vamos a empezar ahora. Ok, entonces en este también en estado estacionario, ¿no? Aquí tenemos que resolver la distribución de temperaturas en función de dos parámetros que van a ser X y Y. Podemos hacerlo con generación o podemos hacerlo también sin generación. Analíticamente se puede resolver solamente en función, digamos, de casos muy especiales. Y lo vamos a hacer. Pero la forma como tenemos transferencia de calor presentan diferentes formas de condiciones fronteras y ya no permite poder resolver la ecuación matemáticamente porque digamos que está restringido a temperaturas de pared constante y que sean iguales. Hay que hacer muchas condiciones. Esos casos se pueden resolver analíticamente en dos dimensiones. Casos en que las fronteras ya son un poco complicadas, ya nos movemos en demasiados problemas. Que eso nos obliga a tratar de resolver esta ecuación numéricamente, ¿ok? Pero antes de llegar a ese punto, esa va a ser ya la solución, digamos, final. Antes nosotros tendríamos que acondicionar la ecuación de transferencia de calor en forma numérica y después resolver el sistema de ecuaciones que se puedan generar por los métodos matemáticos normales de solución de ecuaciones, de muchas ecuaciones, ¿no? Que ustedes pueden ya conocer, ¿no? Empezando de las más simples, ecuaciones simultáneas, o podríamos usar ya el método matricial, o podríamos también empezar con un cálculo numérico para resolver también un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Ok, entonces la primera parte nos vamos a justamente tratar de representar el problema que tengamos, cualquiera sea, en forma que podamos resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y lo que se conoce con el nombre de la técnica de diferencias finitas, pero en este caso la vamos a aplicar a calor. A cualquier problema en dos dimensiones que tengamos, ¿ok? Ok, entonces de eso vamos a tratar en estas semanas y parte de la próxima. Bien, en este caso nosotros tendríamos la ecuación general, podría ser esta que aparece acá. Digamos que esta es la ecuación más concreta y general que tenemos en estado estacionario, ¿no? Donde ese laplaciano va a significar la distribución de temperaturas en segundas derivadas con respecto a X, Y y Z, ¿no es cierto? Y queremos hacerlo así en forma general. De esta ecuación, nosotros vamos a reducirnos a dos dimensiones, o sea, discriminamos la dirección Z. Y entonces la ecuación que tendríamos que resolver sería esta. La temperatura en función de X, Y. Podría también tener el caso de generación, pero en este caso vamos a hacerlo sin generación, ¿ok? Ok, así como está, y bajo ciertas condiciones fronteras, y sin generación, puede resolverse de repente matemáticamente. Si ya tenemos generación y condiciones fronteras que no son tan convenientes, ya tendríamos que tratar de ver cómo se resuelve. Y esa forma, cómo se resuelve, sería en forma numérica, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer cualquier problema de calor que tengamos, interpretar la ecuación de Fourier vía métodos numéricos, ¿ok? Lo cual me va a dar un conjunto de ecuaciones algebraicas que cuando resolvamos vamos a tener las temperaturas en diversos puntos de una pared de distancias X, Y, ¿no?
o I por L, como quieran. W por L, pues de repente. Y de la forma que se necesite, ¿no? No es problema la forma. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es primero atacar un poco el método numérico, pero antes de eso nosotros tenemos que convertir nuestras ecuaciones de calor en diferencias finitas. ¿Ok? Para lo cual, lo que vamos a asumir es que cualquiera sea la posición o la forma digamos, la figura geométrica o del equipo que ustedes quieran tratar la temperatura en función de X, Y. O sea, en todos estos casos, la temperatura va a tener una posición en dos dimensiones, ¿no? Esa siempre va a ser la pregunta, ¿ok? Entonces, la técnica de diferencias finitas consiste en dividir la superficie en espacios delta de X por delta de Y. Y considerar que en el área delta de X, delta de Y, en la intersección, digamos, vamos a considerar, si hacemos esto, tenemos esto. Vamos a tener esto, vamos a dividir. Cuanto más pequeños sean los delta de X y delta de Y, va a ser quizás más ajustada la solución, ¿no? Entonces, si hacemos esto, la intersección para nosotros va a ser, en este caso estamos hablando de temperatura, entonces va a ser la temperatura nodal. Le vamos a llamar a estos puntos, le llamamos nodos. Nodos que tienen áreas deltas de X, deltas de Y también, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que la temperatura en cualquier punto de esta área delta de X es la misma que esta temperatura, que la temperatura nodal. Y después le vamos a llamar en forma general, MN lo vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, cualquier punto de esta área, ¿cuál temperatura va a ser? Esa sería esta temperatura del nodo que sí. Yo le puedo llamar esta temperatura MN. Sería temperatura MN es igual a cualquier punto de esta área. Entonces, como ustedes ven, para que esto sea cierto, estos delta de X, delta de Y deben ser pequeños, pues cuando más grandes, quizás va a ser más inexacta, ¿no? La asunción que estamos diciendo. Ok, entonces fijado, digamos, el área alrededor del cual vamos a hacer el balance, empezamos, pues, ¿no? Y vamos a empezar con la ecuación de un nodo interno, porque cualquier figura tiene una ecuación de un nodo interno que es común y que probablemente esa ecuación ustedes se las van a aprender de memoria, porque el resto quizás vamos a tener que deducirlas, porque vamos a tener que adaptarnos a la forma geométrica y a las condiciones fronteras que puedan aparecer. Por ejemplo, en esta figura y en cualquier figura hay una ecuación de este tipo. Este tipo es ecuación de un nodo interno, que aquí la vamos a explicar. Ok, entonces todos estos puntos quizás sean ecuaciones de nodo interno, ¿no? Todos estos puntos. Ok, pero cuando llegamos a la frontera, ahí puede haber diferentes situaciones. Por ejemplo, esta puede estar aislada, ¿no? Eso puede ser aislada. Aquí puede venir un fluido con una temperatura y un respectivo coeficiente, ¿no? Aquí quizás de repente le podemos agregar un flujo Q de calor, una velocidad de flujo de calor. Y bueno, de repente aquí ya sí podríamos decir que toda esta temperatura es constante, en cuyo caso no hay ningún problema, conocemos las temperaturas de todo este panel. Ok, aquí qué podríamos decir, sí, aislamiento, convección, flujo de calor, ya, esta que sea isotérmica, una temperatura conocida, digamos T2, ya, todo eso. Entonces, los puntos que van a estar en las fronteras ya no son nodos internos, ¿no? Estos puntos ya no lo son.
Y eso merece hacer un tratamiento, una ecuación para todos estos puntos. Los puntos que están acá, tampoco. Estos puntos merecen una ecuación particular, otra ecuación diferente a la ecuación de un nodo interno. ¿Ok? Bueno, eso desde el punto de vista de condiciones de fronteras diferentes. Hay otro punto que hay que evaluar, la forma geométrica de la figura. Puede ser simétrica, puede no serlo. Siempre que es simétrica, hay que aprovechar la simetría para tener menos ecuaciones que desarrollar. Y duplicarlas o triplicarlas o cuadriplicarlas para el resto de la figura, ¿no? Entonces, esa simetría tiene que cumplir dos condiciones: simetría geométrica y simetría de condiciones fronteras, ¿no? Son las dos condiciones que tiene que soportar. Puede haber simetría geométrica, pero no simetría de condiciones fronteras. Entonces, yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, esta figura, yo no puedo hacer simetría, aprovechar los ejes de simetría. Quizá no puedo, porque tengo muchas condiciones fronteras diferentes. Aquí tengo convección, acá tengo isotérmica, acá tengo aislamiento, acá me entra un flujo de calor. Entonces yo no podría decir que trabajo de repente con la mitad o con la cuarta parte, porque no me va a reproducir las mismas condiciones. No por la figura, porque la figura es un cuadrado, podría ser, o un rectángulo, y esas figuras pueden tener simetrías. Pero las condiciones fronteras deben ser también iguales para que ustedes puedan aplicar esto. Si no es así, lamentablemente tenemos que trabajar con toda la figura. Ok, entonces, como dice aquí, la solución numérica va a permitir determinar la temperatura solo en puntos discretos. Los puntos discretos se obtienen de dividir la figura en incrementos delta de x, delta de y, ¿no? Esto para mí, esta distancia va a ser delta de x, como acá lo aparece. Esta distancia es delta de x y la distancia perpendicular en el eje y, esta distancia va a ser delta de y, ¿no? Eso se llama hacer puntos discretos, dividir la figura en, en menores elementos. Ok, entonces la intersección de esta división le vamos a llamar puntos nodales. Cuando hagamos eso vamos a encontrar un reticulado y ahí vamos a tener justamente las incógnitas. Entonces por eso que dividimos todo el sistema en cuadrados, ¿no? De manera de tener estas subdivisiones. Ahora, como la geometría también puede ser un factor, dividimos en valores delta de x, delta de y. Siempre que lo hagamos, debemos tratar de hacer que esos deltas sean iguales o que sean una fracción uno del otro, ¿no? Cualquiera de las dos, dependiendo de la forma geométrica que tengamos. En general, asumimos casi siempre hacerlo delta de x igual a delta de y, siempre que se pueda, porque se va a simplificar bastante las ecuaciones. Ok, entonces podríamos empezar justamente con la ecuación de un nodo interno. Eso es lo que hemos hecho. Dividimos esta figura en deltas de x, deltas de y, y escogemos un punto cualquiera. Este punto es el punto que voy a escoger, que le voy a llamar la temperatura del nodo Mn. Ok, este es el nodo N, porque le estoy llamando N a esta dirección y M a esta. Ok. Entonces, alrededor de este nodo, trazo una área delta de x, delta de y. Todos los puntos de este cuadrado delta de x, delta de y tienen la temperatura Tmn, es igual. Entonces, planteo el balance entre este nodo y los nodos vecinos. Entonces, los nodos vecinos son solamente 4. Ok, este de aquí no existe, se me salió de figura.
Entonces, el balance entre los nodos vecinos con la nomenclatura que yo le estoy dando, Mn. Si este es M, la siguiente va a ser, este de aquí va a ser N más 1 y este va a ser N menos 1. Igualmente, si este es N, esta línea va a ser N más 1 y la otra, esta de acá, corresponde a N menos 1, siendo este N y este M el centro, ¿no? Entonces aquí voy a tener nodos que los voy a llamar, empezando por aquí, este sería el nodo M menos 1, N, el de arriba sería el nodo M, N más 1, el que le sigue va a ser el nodo M más 1, N, y el de abajo va a ser el nodo M, N menos 1, de acuerdo a estas nomenclaturas. ¿Ok? Entonces simplemente aplico, como estamos en conducción, aplico la ecuación de Fourier. Y en diferencias finitas esta ecuación va a decir que es la velocidad de flujo de calor es igual a menos K por el área perpendicular, digamos en este caso, dependiendo de donde estemos, si estamos con este nodo, el nodo Tm menos 1n, vamos a decir que esta área de aquí va a ser delta de I, ¿no? Por la tercera dimensión que le estoy asumiendo que es igual a 1, o le podemos dar una letra L. Y estamos en 2 dimensiones, o sea que la tercera para mí va a ser 1, ¿no? Entonces, por la diferencia de temperaturas entre el nodo Mn y el nodo M menos 1n, ¿no? Eso sería, digamos, el planteamiento. Y así tendría que seguir con los siguientes nodos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el balance de la ecuación de un nodo interno. Entonces la primera ecuación que vamos a hacer es la ecuación de un nodo interno, que probablemente ustedes se la van a aprender y ya no van a poder, y ya simplemente no hacen este balance que vamos a hacer ahora por primera vez. Ok, entonces vamos a hacer la ecuación del nodo interno. Justo la figura de la cual estoy tratando de hacer es la anterior, ¿no es cierto? En la anterior, si supongamos que vamos a hacer nuestro reticulado supongamos que he hecho nuestro reticulado delta de X, delta de Y, ¿no? Ok, entonces a este le voy a llamar M, a esto le voy a llamar N, entonces esto va a ser M más 1 y este va a ser M menos 1. Igual N más 1 y N menos 1. Entonces voy a tener estos nodos, ¿no? Este es el nodo T, M, N más 1. Este es el nodo T, M más 1, N. Este va a ser el nodo T, M, N menos 1 y este es el nodo M menos 1N. Entonces, alrededor del nodo Mn, voy a trazar igualmente una área delta de X, delta de Y, igual como lo hice antes, y plantear el balance entre ese nodo y los nodos vecinos. A este punto, no sabemos si el calor entra o sale. Entonces, va a ser eso, lo vamos a saber al final, cuando veamos pues cuáles son las temperaturas, cuáles son las mayores y cuáles son las menores. Entonces, a este punto ustedes pueden asumir que todo el calor entra o pueden asumir que todo el calor sale. Cuando ya tengan las verdaderas temperaturas, van a darse cuenta cuáles van a ser las que entran y cuáles van a ser las que salen, simplemente porque siempre la transferencia es de mayor a menor, ¿no? Ok, entonces yo aquí voy a asumir que todos los calores entran, ¿ok?
Y digamos, la profundidad voy a tomar una profundidad unitaria, como acá dice. La tercera dimensión va a ser 1 para mí. Entonces, asumiendo que toda la energía calorífica entra, no tengo nada que sale. En este caso, cuando estamos numéricos, sí podemos considerar generación. Voy a considerar generación para que ya quede de una vez la ecuación más desarrollada, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un balance alrededor de esta área delta de X, delta de Y. Y eso es porque esto va a ser delta de X, ¿no? Hemos dicho, y yo lo divido en delta de X y la distancia perpendicular, esta que está acá, va a ser delta de Y. Ok, entonces aquí voy a tener que esto va a ser delta de Y y esto va a ser delta de X. Entonces empezamos, a ver. Dice que empezamos del nodo M menos 1N. Estoy empezando de acá, entonces. Empezando. Ahora, para hacer esto, es bueno también tener un orden para que no se nos quede un nodo por el camino. Entonces podemos ir en el sentido de las agujas del reloj o podemos ir en contra del sentido del reloj, ¿no? Y así, digamos que en la práctica después no van a usar ustedes MN, sino quizás van a numerar el número de nodos que les salga en modo así relativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si este, identifican de esa manera, puede ser, ¿no? Yo para explicarles les estoy haciendo en forma, en forma general, para que ustedes después mismos también desarrollen las ecuaciones. Ahora, también es cierto que hacer ecuaciones es útil porque generalmente esta ecuación se va a repetir. Entonces, lo primero que tienen que hacer, quizás eso se me pasó de decirles, es identificar los nodos característicos. O sea, porque no todos son nodos internos, como ustedes ya pueden decir con la figura que hice antes. No todos son nodos internos. El nodo interno, de todas maneras, es fijo en cualquier figura. Pero existen otros nodos que tienen otras ecuaciones, ¿no? Pero que se van a repetir. Entonces, a eso le llamamos nodos característicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar exactamente cuáles son los nodos característicos y según eso hacerle la ecuación que corresponda y después repiten esa ecuación pues para los n nodos que les pueden salir, ¿no? Entonces, aparte de este nodo característico que es un nodo interno, en la figura antes había tenido que aquí había convección, ¿no? Que acá había aislamiento y que acá había un flujo de calor. Y bueno, aquí ya le había dejado simplemente, podría ser que también haya convección, o le había dejado que simplemente era una temperatura constante conocida, digamos T8, ya. Entonces, definitivamente, todos estos nodos están sometidos a convección y son característicos, definitivamente. Entonces, tendrían que hacer la ecuación característica. Y todos estos de acá que son aislamiento, también son característicos y tendrían que hacerlo. Y si acá tengo este flujo de calor, también todos son característicos. Todos estos son característicos para el flujo de calor. Y por forma geométrica, este nodo en la pared también viene la forma geométrica. Este nodo en la punta también es característico porque está con aislamiento por un lado y con un flujo de calor por otro lado. O sea que aquí, por la forma geométrica, por la posición, también puede ser característico. Ya no es por la condición, sino donde se ubique. Como la geometría influye totalmente. Entonces, después de estudiar la figura, ustedes deben identificar los nodos característicos y de eso, segundo, ahí vamos a proceder para cada caso. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el del nodo interno, ¿no?
Entonces ahí estamos. Ecuación característica de un nodo interno sería esta. Y esa la vamos a repetir una vez que lleguemos, la repetimos n veces según sea conveniente. Ok, entonces ya hemos dividido esta figura en reticulados delta D y delta D. Hemos identificado los nodos característicos. Empezamos por la ecuación del nodo interno básico. Ok, entonces hacemos el balance. Los nodos vecinos hacia el nodo MN. Ok, aquí empecé con el nodo M-1N al nodo MN. Estamos hablando de este nodo. Este es el nodo que estoy hablando. M-1N al nodo MN. Entonces es igual con la ecuación de Fourier a menos K por el área en este caso es delta de I por 1, ¿no? Eso es lo que acá figura, por la diferencia de los nodos, ¿no? El nodo TMN, esta que está, menos el nodo TM-1N. Ok, entonces, con eso tenemos la primera ecuación. Después debería seguir las agujas de reloj a favor o en contra. Pero yo no me he hecho caso, no he hecho caso a mi recomendación y me estoy salteando al nodo, a este nodo que está acá, al nodo TM más 1N, ¿ok? El TM más 1N al nodo MN también es igual a menos K por el área perpendicular. Acá hay que verse mucho el área perpendicular al flujo. Menos K por, en este caso también delta de I, por 1 por la diferencia de los nodos. TMN menos el nodo TM más 1N. ¿Ok? Después me voy a ir al nodo que está acá arriba. Aquí estoy. Este sería el nodo N más 1. Al nodo MN. Es también menos K, el área acá en este caso es delta de I. ¿Ok? Delta de I por 1 por la diferencia de estos nodos. TMN menos TMN más 1. ¿Ok? Y finalmente me tengo que ir al de abajo, pues no he hecho caso a mi recomendación. Yo les recomiendo que sigan un orden para que no se les escapen los nodos. Ok, aquí sería, también es menos K, el área aquí sería delta de X, por la diferencia de las temperaturas nodales. En diferencias finitas, digamos que las derivadas en diferencias finitas se convierten en diferencias. Dividida entre la distancia que separa los nodos, ¿no? Aquí me estoy comiendo, esta es la derivada parcial de t con respecto a x, ¿no? Ok, entonces, la derivada justamente son las diferencias y en cuanto a la posición es la distancia que separa los nodos. En la primera ecuación del nodo, este nodo, por ejemplo, aquí estaba, me estoy siguiendo la ecuación de Fourier y no les dije que había que dividir entre la distancia que separa los nodos, ¿ok? Entonces, aquí, volviendo a repetir esto, el nodo Tm-1n al nodo Mn, en diferencia finita la ecuación de Fourier es menos K por el área que es perpendicular delta de I por 1, por la diferencia de temperatura que corresponde a la derivada, ¿no? Eso se convierte en derivada, dividida entre la distancia que separa estos dos nodos. Esa distancia es delta de X, por eso que aquí aparece delta de X. Entonces, con eso hemos convertido la derivada en diferencias. Ok, entonces también igualmente para el nodo que estamos acá, es el nodo Tm más 1n, también es menos K por el área perpendicular delta de I por la derivada, ¿no? De T con respecto a X, pero en diferencias finitas es Tmn menos la diferencia de las temperaturas, Tm más 1n, dividida entre la distancia que separa los nodos, y en este caso esa distancia es simplemente delta de X.
Ok, para el nodo que está aquí arriba, este que está acá, que sería el nodo TMN más 1, en ese caso es menos K, el área perpendicular va a ser delta de X, por 1, por la diferencia de temperaturas TMN menos TMN más 1, y la distancia que separa los nodos, en este caso es delta de I, ¿no? Esta es la distancia que separa estos dos nodos, delta de I. Ok, vamos a ir borrando los nodos que tenemos. Esto ya pasaron. Ok, estamos aquí arriba. El nodo TMN más 1. Ok, la distancia que separa estos dos nodos es delta de I. Entonces, por eso que aquí aparece esto, delta de I. Ok, finalmente llegamos al nodo que está acá. Este sería el nodo TMN-1. Al nodo MN es igual, digamos, a menos K por esta área, que sería delta de X por 1 por la derivada. La derivada convertimos en diferencia. TMN menos TDMN menos 1. Y la distancia que separa esos dos nodos, en este caso, es delta de I, ¿no? Entonces, acá tenemos la diferencia de las temperaturas, y la distancia que separa es delta de I. Bien, si tuviéramos generación, debería ser uniforme, nos deberían dar el valor de esa generación, que la podríamos decir que sea Q punto, y entonces la generación la tenemos que multiplicar por el volumen, y en este caso sería delta de X, delta de Y por 1, pues, ¿no? Porque la tercera dimensión no lo estamos considerando. Ok, entonces llegado a este punto ya hemos considerado todos los casos para el nodo interno, y lo único que nos queda es sumar todo del 1 al 4, hasta la generación, hasta el 5, digamos, que le he puesto. Llegado a este punto, es conveniente hacer, desde el principio hemos hecho delta de X igual a delta de Y, ¿no? Entonces se van a anular muchos deltas, por eso es bueno hacerlos. Eso depende de ustedes. Ustedes van a dar el incremento que desean de acuerdo al tamaño de la figura. Entonces, eso depende de ustedes. Ahora, si la figura no es tan geométrica, digamos, tan simétrica, a veces no se puede hacer delta de X, delta Y, un delta igual al otro, ¿no? Pero sí se puede hacer una fracción, o sea, uno puede hacer una fracción del otro, de manera de que se nos simplifique un poco las ecuaciones. Si sumamos todo esto en la ecuación general, hemos dicho la velocidad de energía que entra, es todos estos valores son lo que entra, más la generación que le he puesto, igual a 0, ¿no? Y en ese momento es cuando hacemos delta de X igual a delta de Y, entonces se nos van a ir todos estos valores, si son iguales, y nos va a quedar una ecuación más simple, que va a decir que la suma de los nodos vecinos menos 4 veces el nodo, nosotros estamos haciendo el balance para el nodo MN, más la generación que multiplica delta X cuadrado sobre 2 es igual a 0. Esa es la ecuación de un nodo interno con generación. Si supongamos que no hubiera generación, parece, para que lo recuerden, porque la generación nos complica un poco la ecuación, podríamos decir que la ecuación de un nodo interno es el promedio de los nodos vecinos, ¿no es cierto? Cuando no hay generación. Es una ecuación para recordar. Porque si ustedes de aquí despejan TMN, va a ser igual a todo en 3 entre 4, ¿no? Ok, entonces esta ecuación es la que ustedes deben recordar para ya no hacer este balance que estamos haciendo. A partir de aquí, los otros casos, de cualquier otra forma, van a tener que hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo les estoy enseñando a plantear las ecuaciones,
no a memorizárselas, sino a plantearlas porque realmente van a tener que adaptarse a N situaciones que se puedan presentar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este momento, por favor? Porque vamos a seguir haciendo ecuaciones de nodos característicos. Bien, entonces, esta es la ecuación de un nodo interno y la... Sí, dígame, joven. Sí, es que es la tercera dimensión y estoy considerando solamente dos, pues. Sí, sí, que he considerado uno. También podrían considerar una letra, cualquiera L, de repente, pero a la hora que ustedes hacen los balances, están haciendo en dos dimensiones, así que realmente no podemos hacer en tres. Sí. Bueno, entonces, esta ecuación se va a tener que repetir n veces según sea el tamaño de la ecuación y corresponda al nodo interno. Entonces, cuando están en este punto, ya ustedes ya saben que esto es representativo de cada, de cada elemento discreto que hayan determinado, ¿no? Entonces, esta ecuación la van a repetir para todos los nodos internos. Entonces, ustedes probablemente lo van a numerar en forma consecutiva a todos los nodos y todos los nodos que correspondan a un nodo interno, pues ustedes simplemente suman los nodos vecinos menos 4 veces la incógnita, que sería igual a cero, ya tienen una ecuación y van a tener de repente n ecuaciones para un nodo interno, ¿no? Y después de eso todavía se van a tener que ir a las fronteras que generalmente tienen otras ecuaciones que son quizás diferentes a esta. Entonces, esta es una ecuación de un nodo interno y que la vamos a repetir n veces, según ya su nomenclatura, pero en la cual tienen que considerar, pues ya saben, los nodos vecinos. Dependiendo del tamaño de la figura y todo esto, puede ser muy corto o puede ser muy largo. Pueden tener 40 ecuaciones con 40 incógnitas, o pueden tener 10 ecuaciones con 10 incógnitas, ¿ya? O 3 de repente, o 5. Eso no sería el problema. El problema es cuando tienen muchas. Bueno, entonces ya vemos, ya tenemos una ecuación, la ecuación de un nodo interno, ya tenemos bastante, ya podemos desarrollar algún problema con ese tipo de ecuaciones. Bien, ahora podemos irnos a las fronteras. Es una condición frontera muy común, que sea aislado. Y ese es el caso que estoy poniendo acá. Que sea aislado, o sea, digamos yo, esto se llama espejo, o sea, dice espeso, pero es espejo. Ok, aquí podríamos tener, físicamente podemos aislar, colocar un elemento de muy baja conductividad de manera que no se pierda calor por este punto, ¿ok? Eso es físicamente. Ahora, en forma de modelo matemáticamente, significaría que el gradiente de la temperatura que estamos acá en la dirección X igual a cero. Puede ser en la dirección Y igual a cero también, pero en este caso en la dirección X va a ser igual a cero. Eso significa el modelamiento que corresponde a una condición frontera aislado. Siempre que les digan que aislado, entonces la condición para que sea aislado es que el gradiente sea cero, significa que la derivada va a ser cero. ¿Ok? Ahora, en este caso, aprovechándose de eso, se puede considerar como que si esta frontera que está aislada sea un espejo. Por eso que le puse acá espeso. No es espeso, sino es espejo. ¿Ok? Y entonces va a reproducir un nodo imagen. Este es J. Este nodo que está acá realmente no existe. Este es un nodo imagen.
porque digamos acá tenemos un espejo, ¿y qué nodo va a haber el espejo? Va a haber este nodo es real, este es el nodo M-1n, si a este nodo le llamo M y a este N, ¿no? O sea, este es el nodo para mí, el nodo sometido a una condición de aislamiento, y es el nodo MN, ¿no? ¿Quién? Ese nodo MN está aislado, ¿ok? Entonces yo puedo plantear la ecuación alrededor del nodo MN y me doy cuenta que voy a tener una área delta de X medios por delta de Y, ¿ok? Yo puedo plantear así la ecuación y hacer el balance de energía para este nodo, considerando tres nodos vecinos, ¿no? Que son solamente hay tres. Pero también puedo hacer un artificio. Cuando ya estamos en este punto de que tenemos muchas ecuaciones, tratamos de hacer artificios para poder generar las otras ecuaciones para los otros nodos que tienen posiciones de repente críticas, ¿no? Entonces, el artificio cuando tenemos una frontera aislada es simplemente reproducir el nodo que está en la frontera aislada. Entonces, en la ecuación de un nodo interno, este nodo que tenemos aquí, el nodo M más 1n, ese no existe. Va a ser la imagen de un nodo real, que es este que está acá, dependiendo de cómo está pasando el eje de aislamiento. En este caso sería este, M menos 1n. Entonces, en la ecuación del nodo interno, el nodo T M más 1n también va a ser igual que el nodo TM menos 1n. Entonces, realmente desaparecemos este nodo y al nodo TM menos 1n le va a aparecer un valor de 2, que eso es lo que he hecho acá. ¿Okay? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Okay? Que el aislamiento funciona como un espejo y reproduce al nodo real. Y el nodo real que se va a quedar en la ecuación es el Tm menos 1n y el factor, el nodo, digamos, T M más 1n, ese va a desaparecer. Y como ustedes ven en la ecuación de nodo interno, desaparece este nodo con el coeficiente de 2 y el otro ya no desapareció y simplemente seguimos adelante con la ecuación del nodo interno. ¿Okay? Y a ese es un artificio. Ahora, si no quieren hacer eso, bueno, entonces hacemos lo que tenemos que hacer, el balance entre el nodo MN y los tres nodos que le quedan, ¿no? Que es lo que aquí estoy realizando, el balance entre ese nodo y los tres nodos que van a quedar, ¿no? Y con la generación ya tengo que aplicar a través del volumen delta de X medios por Y y por 1. ¿Por qué considero la tercera dimensión 1, no es cierto? Bien, igualmente si el aislamiento estuviera acá o en otro sitio, igual procedemos igual, ¿no? Claro, los nodos que se van a reproducir no siempre van a ser el nodo TM-1n, puede ser este nodo, puede ser o inclusive puede ser el nodo que en este momento desaparecemos, ¿no? Como les digo, el aislamiento va a reproducir, es un espejo y va a reproducir el nodo real que, que esté localizado en la posición del aislamiento, ¿no? Entonces, para este caso se está reproduciendo este nodo, pero para otros casos, por ejemplo, estos que están abajo, ya no va a ser igual, seguramente va a ser un nodo diferente. A ver si yo, por ejemplo, considero esto como el nodo MN, digamos que este va a ser M y este sería N. Entonces lo que tengo arriba va a ser N más 1 y lo que tengo abajo no va a ser nada. Acá va a haber un nodo de imagen
y va a ser n-1, ¿no es cierto? Si este era m, esto va a ser para mí m, y este va a ser m-1. Bien, entonces en este caso el nodo que se va a repetir es este. El nodo Tmn+1, este es el que se va a repetir, este que está acá. Y va a desaparecer el nodo Tm-1. Aquí este nodo, este valor, el nodo Tmn+1 es el que va a tener valor de 2. Entonces ahí en este caso esta ecuación ya cambia, pues desaparece. Va a tener otra forma. Siempre van a haber digamos, tres aquí. El 2 va a aparecer en el nodo imagen que esté reproduciendo el nodo real. Y así sucesivamente se tienen que ubicar, ¿no? Entonces, si digamos estamos por acá, también igualmente, el espejo sería ese, el que se va a repetir, quizás es este, ¿no? Este que está acá. Y va a desaparecer uno que esté por acá, ¿no? Digamos, el nodo M-1, N es el que va a desaparecer probablemente. Y va a aparecer dos veces este nodo, el nodo T, M+1, N, seguramente. Y aquí también, si estamos yendo, pues el aislamiento por acá va a tomar diferentes nombres, ¿no? De acuerdo a donde esté el aislamiento. A lo que voy es que no siempre voy a tener esta misma ecuación, ¿no es cierto? Va a ser variable. Este 2 se va a pasear por todos los cuatro nodos viendo a ver cuál desaparece, ¿no? De acuerdo a la posición. Bueno, ese es el artificio. Ahora, si no quieren hacer el artificio, bueno, nos damos el trabajo de hacer el balance. En este caso, si consideramos el aislamiento, entonces consideramos el balance entre ese nodo y los nodos que realmente están, que solamente son tres. ¿Ok? Entonces empezamos con el nodo M-1n, o sea, este que está acá. Al nodo Mn es menos K por esta área delta de I por 1 por la diferencia de temperaturas dividido entre la distancia que separa los nodos, que es delta de X, ¿no? Este nodo Tmn y el nodo Tm-1 está separado por delta de X, ¿no? Aquí quizás habría que marcar que esto es delta de X, siempre esto es delta de X y el otro va a ser delta de Y, ¿no? Ok, eso es delta de X, delta de Y. Ahora, vamos al nodo Mn+1. El nodo Mn+1 es el que está arriba. Este que está acá. Este sería el nodo Mn+1. Aquí también es menos K por el área, en este caso es delta de X medios, por eso que aparece aquí, por 1 por la diferencia de temperaturas entre el nodo Mn y el nodo Mn+1. Y después nos vamos al otro nodo, solamente son tres nodos. Aquí también es menos K por el área delta de X medios por 1 y la diferencia de los nodos dividido entre la distancia que separa los nodos, que es delta de I, ¿no? Y si hubiera generación, la tendríamos que considerar delta de X medio por delta de Y por 1. Ok, si sumamos todo eso, nos va a dar la misma ecuación que tenemos acá. Bueno, también podemos hacer, si no quieren hacer el artificio, también pueden hacer el balance simplemente. Ok, entonces, si asumimos que delta de X es igual a delta de Y, eso se va a simplificar y nos va a quedar esta ecuación. Queda igual, ¿no? Si no hubiera generación, este término va a desaparecer y también
quedaría de esa manera. Bien, voy a pasar lista en la Orcea. Y ahora quizás entramos a la posición de los nodos de acuerdo a la geometría que se nos puede presentar. Bueno, esta era la ecuación finalmente del nodo sometido a convección, ¿no? En una cara. Ahora, a ver, ¿quién me está diciendo presente a lata? Sí, yo te he puesto ahora, te creo. Ah, ¿por qué delta de X medios? Ah, porque si yo trazo alrededor del nodo una área delta de X, delta de Y, voy a ver que no existe. Ok. O sea, yo siempre voy a tratar de hacer esto, trazar el nodo delta de X, delta de Y. En algunos casos va a existir y en otros casos va a desaparecer porque no va a existir. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer. Si este nodo, este está aislado, ya no tengo artificios, yo trazo una área delta de X, delta de Y, pero veo que es la mitad, pues, acá sería delta de X medios por delta de Y. Este es el área real realmente. No, ya no es el área delta de X igual a delta de Y. No es delta de X por delta de Y, sino es delta de X medios por delta de Y, ¿no? Porque ese corresponde al área real. Desde ese punto de vista, esto sí, se tienen que someter a la realidad. Después de una primera hipótesis, ustedes siempre van a tratar de plantear el área completa, delta de X, delta de Y, pero no siempre la geometría les va a permitir eso. En este caso, no, pues, no les permite, ¿no? No les permite trabajar sobre un área delta de X, delta de Y, sino a través del área delta de X medios por delta de Y. Y considerar que también igual cualquier punto de esta área tiene la temperatura de este nodo, Tmn, ¿no? Por eso es. Hoy también vamos a ver que vamos a usar otras áreas, ya no necesariamente delta de X, delta de Y, por la forma geométrica. Aquí tenemos dos condiciones, digamos que las condiciones simétricas se tienen que entender no solamente de la geometría, sino de las condiciones fronteras también, si no, no valen calor. Tienen que cumplir las dos simetrías, ¿no? Lamentablemente es así. Bien, acá vamos a ver justo un caso de geometría también. Supongamos que tengamos una figura así como está en L. Entonces, aquí justo este nodo, el que está en la esquina, estará sometido a las mismas condiciones de convección, pero por estar en esa geometría, no va a ser igual que a los otros. Por ejemplo, que este nodo, ¿no? Este nodo tiene otra ecuación característica. Los nodos en esquina generalmente son nodos característicos y aunque sea para un solo nodo, será pues esa su ecuación, ¿no? No se va a repetir. Y por ejemplo, esta sería el caso de un nodo en una esquina interna. Aquí también yo voy a trazar una área delta de X, delta de Y, pero me voy a tener que ver a la realidad delta de X por delta de Y. Y yo trataría de hacer delta de X por delta de Y. Pero esta área no va a existir. Entonces el área va a ser 3/4 de delta de X, delta de Y. Esa va a ser realmente el área sobre la que voy a trabajar. No va a ser delta de X por delta de Y, sino lo que hay. 3/4 delta de X, delta de Y. Pero eso no impide que yo plantee digamos, el balance entre este nodo que le puedo llamar nodo Mn y
y los nodos vecinos que de acuerdo a mi nomenclatura voy a generalizar, ¿no? Ok, este nodo en esquina yo le voy a llamar M. MN, aquí tenemos, ese va a ser mi nodo en esquina. Los nodos vecinos, según la nomenclatura, van a, este nodo, por ejemplo, va a ser el nodo MN más 1, este nodo va a ser el nodo M más 1N, ¿no? O sea, aquí tenemos una, no existe esto está ficticio. Pero esto sería, si este es M, este sería la M más 1. Ok, este nodo para mí, bueno, aquí está, pues. Este nodo para mí es el nodo M más 1N, y este que está abajo va a ser el nodo, digamos, MN menos 1, y este nodo que está acá va a ser el nodo M menos 1N, ¿no? Entonces, digamos que estos son los 4 nodos vecinos que tengo que trabajar. Y en cada caso, las áreas que ellos van a encontrar quizás van a ser diferentes. Entonces, en esta área delta de X, delta de Y por 3/4, todos estos puntos tienen la temperatura del nodo Mn. Por eso la importancia que los deltas de X sean iguales para que esto se aproxime a que sea cierto, ¿no? No iguales, que sean pequeños. Porque cuando ustedes consideran deltas más grandes, puede haber un cierto error, ¿no? Entonces, cualquier punto de esta área, 3/4 delta de X, delta de Y, tiene la temperatura Mn. Entonces, planteo la transferencia entre el nodo vecino y el nodo Mn. ¿Ok? Ok, entonces aquí vamos a empezar del nodo M-1N. Ese es este nodo, M-1N, al nodo Mn. A estas alturas, la ecuación de Fourier sería menos K por el área por la derivada, ¿no? Y la derivada sería el nodo M, las diferencias de temperatura sobre las diferencias, sobre la distancia que separa los nodos. Entonces, eso sería menos K, ¿no? El área perpendicular al flujo por la derivada, ¿no? Pero esta derivada de acá tiene que ser parcial porque ya estamos en dos posiciones. Derivada de t con respecto a x, ok. Ok, entonces estas derivadas se las tengo que convertir en diferencias. Esa sería la diferencia de la temperatura del nodo, según ya mi nomenclatura, Mn menos el nodo que esté vecino. En este caso sería la temperatura del nodo M-1N, ¿no? Dividido entre la distancia que separa los nodos. Esta distancia es delta de X, dividido entre delta de X. Ok, esa sería entonces la ecuación de Fourier. Y el área perpendicular aquí en este caso simplemente sería delta de Y por 1. Ok, aquí, como ustedes ven, el signo lo he invertido, por eso que tengo al revés de esto, ¿no? O sea, aquí el signo menos ya lo puse, cambié el orden. Entonces va a ser Tm menos 1 menos n, ¿no? Este signo, si lo meto aquí en la derivada, me va a hacer este positivo y el otro negativo, ¿no? Por eso que aquí ya no me parece. Ok, y lo mismo he hecho con todos los otros, se le he introducido el signo. Antes era al revés, Tmn menos del otro lado, pero como el signo menos lo he introducido, ya en general se va a acostumbrar a introducir el signo ya. El signo quizás, el menos va con la incógnita.
Y en este caso la incógnita es el nodo MN para esta esquina interna, ¿no? Ok, entonces hemos empezado con este nodo, ¿no? El nodo M-1N, justo con este nodo empezamos. Empezamos con este nodo, entonces vamos a borrarlo. Ok, vamos a ir al nodo MN más 1. Es esta MN más 1, ese que está de arriba. Ok, es este nodo, ¿no es cierto? Ok, igualmente, sería menos K por el área perpendicular, en este caso sería delta de X, por eso que aquí aparece, por 1, por la diferencia de temperaturas dividida entre la distancia que separa los nodos. Y la diferencia de temperatura sería este nodo, Tmn más 1 menos Tmn. Y la distancia que separa los nodos, esto sería delta de I, ¿no? Porque eso aparece delta de I y la diferencia. Ok, después me tengo que ir al nodo, justo al nodo que está acá a la mitad, M más 1, N, ¿no? Este es el nodo que me toca ahora. Igualmente, aquí venimos y vemos que el área perpendicular ya no va a ser delta de I, sino es delta de I medios, justo. La mitad es. Entonces, esta sería K por delta de I medios por 1 por la derivada parcial con respecto a X, ¿no? De la temperatura. Y eso lo en diferencias finitas es la diferencia de las temperaturas dividido entre la distancia que separa los nodos. Y en este caso es esta distancia que es delta de X, ¿no? La distancia que separa los nodos, en este caso es delta de X, ¿no? Entonces aquí tenemos el nodo Tm más 1 n menos el nodo Mn sobre delta de X. Y finalmente estamos abajo. Abajo tendría que ser igualmente menos K por el área por el gradiente con respecto a I. La temperatura con respecto a I. Entonces, el área perpendicular es simplemente delta de X medios por 2, delta de X medios por 1, por la diferencia de temperatura de estos dos nodos. En este caso, el nodo Tmn-1 menos el nodo Tmn. ¿Ok? Este sería el nodo Tmn-1, Tmn-1. Este sería el nodo menos el nodo Tm sobre delta de I. Ok, entonces como ustedes ven, aquí hay varias diferencias con respecto a X y también con respecto a Y, ¿no? Aquí todavía podríamos agregarle generación. En ese caso, igualmente, tendríamos que saber que hay una generación constante, dada, y lo multiplicamos por el volumen, que sería 3/4 de delta de X, delta de Y por 1, ¿no? Esa es la realidad que se tiene ahí. Y con eso ya estaríamos completando el balance de energía, sumaríamos que todos entran, más la generación igual a cero en estado estacionario, porque estamos en conducción en 2 dimensiones en estado estacionario, que puede ser con generación o sin generación. Mm. Todavía no he acabado. Ok, esa es con respecto
a los nodos, digamos, internos que tiene. Pero justo aquí hay convección. Convección, este nodo interno en esquina tiene, le hemos puesto que es convección y convección. Ok, entonces el balance debe también incluir el calor que esté entrando por convección entre este nodo y el fluido que lo rodea. Está en una condición frontera, en esquina. Entonces todavía no he acabado. Ok, como hay convección, va a haber por el área delta de X y por el área delta de Y. En este caso, podemos hacer la suma de los dos lados en los que hay, ¿no? Entonces, en este caso hay convección a través del área delta de X medios y también a través del área delta de Y medios. Entonces, simplemente sería el H por el área delta de X por la diferencia de temperatura del fluido menos la temperatura de la pared, más H por el área delta de Y medios por 1 por la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared, que es TMN. Ok, entonces recién acá podemos sumar todo. Acá podríamos agregarle también la generación. Si consideran la generación, tendrían que considerar, como le dije antes, 3/4 de delta de X, delta de Y por Q punto. La ecuación, claro, va a salir un poco más complicada con unos términos de generación. Bueno, pero acá estoy sumando sin generación. Si sumando sin generación, esta ecuación puede simplificarse de esta forma. Lo multiplico también todo por 2, puedo hacer, y se puede simplificar también, se puede seguir simplificando. Esto también lo puedo, digamos, poner 2 veces, más 2 veces, ejecutar el paréntesis, ¿no? Ahora, si hubiera generación, sí, se complica un poco más la ecuación, pero vamos a mirar si la puse con generación. Ah, no le he puesto. Oh, sí, una esquina interna. Estoy repitiendo. No le he puesto. No le he puesto con la generación. Pero si fuera generación, tendría que ser considerar 3/4, ¿ok? De delta de X, delta de Y. Bien, entonces esta es por la figura, digamos que acá tenemos una esquina interna. Ahora también esa esquina puede ser externa, y ese es el caso, y también puede estar cambiando por las condiciones fronteras. Aquí en este caso, por ejemplo, hemos considerado convección por los dos lados, pero podríamos también considerar convección, pues depende cómo lo hagamos. Podemos aislar esto de repente, si aislamos esto, y acá convección, y ya tenemos que hacer otra ecuación entonces, ¿no? A lo que voy, el punto es que en la frontera siempre los nodos van a tener que ser planteados de esta manera. Las ecuaciones de los nodos van a ser muy particulares, especialmente en las fronteras. Bueno, esto es en una pared vertical, y solo, ven, este es más fácil. Puede ser una pared vertical o una pared horizontal, ¿no? La convección también puede estar acá, ¿no? Si tuviéramos. No, aquí también podría haber convección si hubiera un fluido con una velocidad definitiva, un coeficiente y con una temperatura. Entonces, habría convección también en esta pared horizontal.
Ahora, el caso que estoy haciendo es digamos, en el eje Y. Entonces, vamos a considerar la convección, en este caso siempre es real y a través de esta área nada más, que seguramente le voy a llamar delta de I, ¿no? Y el área sobre el cual voy a hacer el balance es delta de X medios por delta de Y. Para la parte interna, y cuando llegamos al punto justo de frontera, el área es simplemente delta de I, ¿no? Por 1. Y por la diferencia de la temperatura del fluido menos de la pared, ¿no? Entonces, en una, digamos, en una pared vertical, vamos a llamar a el nodo MN, ¿no? Este va a ser mi nodo MN. Y los nodos vecinos, de acuerdo a la nomenclatura, lo voy a llamar MN más 1, este sería el nodo MN más 1, el de acá sería el nodo M menos 1N, y este que está abajo sería el nodo M N menos 1, que son los 3 nodos que tenemos. Ok, este es el nodo Mn menos 1, N más 1, ¿no? Aquí tenemos, se llama el nodo Tm, N más 1, y los demás reciben los nombres. La fila aquí está, no, esto no existe, ¿no es cierto? No existe. Digamos que podemos suponer que en M más 1 está esto, el fluido, todo esto es el fluido. Ok, entonces no sometido a convección en una pared vertical igualmente, entonces hacemos el balance entre el nodo Mn más 1, ese sería este nodo, sería el nodo Mn más 1, esto sería M, recibe el nombre de, digamos, de esta posición de M y N más 1. Entonces hacemos el balance entre ese nodo y el nodo Mn, y simplemente vamos a considerar el área, distancia, digamos, el área va a ser delta de X medios por 1, y la derivada, la diferencia de las temperaturas entre la distancia que separa los nodos, que en este caso es delta de I. Por eso acá aparece delta I y esta es la diferencia. Acá estoy manteniendo el signo menos afuera. Si lo introduzco va a ser N más 1 menos Mn, pero si no, tendría que ser así. La ecuación de Fourier tiene el signo menos. Ok, después tendremos que irnos al nodo M menos 1, o sea, este que estamos acá. Este sería el nodo que tendríamos que ver. Ahí al nodo Mn, ¿no? Ahí en el área perpendicular, sí, en este caso va a ser delta de I. Por eso que aquí aparece delta de I por 1, y la distancia que separa los nodos es delta de X. Esta distancia es delta de X, ¿no? Ok, entonces la diferencia de las temperaturas sobre delta de X. Y después nos vamos al otro nodo, a este que está abajo. El nodo M, N menos 1. Estamos aquí. M, N menos 1. Aquí también es K medios, delta de X medios. Por 1 por la diferencia de las temperaturas y la distancia que separa los nodos es delta de I. Y finalmente llegamos a la frontera que tiene convección. La convección sí es real, el área de transferencia por convección
es simplemente esta distancia que le llamamos delta de I. Desde el área delta de I por 1, no, acá estamos viendo la generación. El área es solamente delta de I por 1 por la diferencia de temperaturas entre el fluido y la pared. En este caso es el nodo Mn. Y si hay generación, bueno, simplemente el volumen, en este caso sería delta de X medios por I, por delta de I y también por 1, ¿no? Multiplicada por la generación. Ahora ya, finalmente asumimos que todo estaba entrando, entonces sumamos todos los términos y los igualamos a 0. Y vamos a tener la ecuación para el nodo Mn sometido a convección, ¿no? En una pared vertical. Entonces aquí estamos asumiendo que delta de X es igual a delta de Y. También estoy asumiendo que no hay generación. Y nos va a quedar esta ecuación un poco más complicada. Y si hubiera generación, tendríamos que agregar el término que antes despreciamos. Y esta ecuación tendría que repetirse para todos los puntos que estuvieran en esta condición frontera, ¿no? Por el caso se supone que hay más de un punto. Tendríamos que repetirla. Claro que ya no en función, digamos, esta es la ecuación, digamos, generalizada, que en cada caso ustedes la van a adaptar, porque normalmente lo que vamos a hacer es enumerar simplemente. Podemos decir que T1, T2, T3, T4, T5, y para mí de repente esto es T6, T7, T8, T9, digamos. Y puede seguir, pues, acá para acá puede haber muchos más números. Entonces, en general, para este nodo, por ejemplo, este está en punta, no voy a poder hacer nada. Para este nodo va a funcionar el nodo 3 y este sería el nodo 5 para mí, 6, 7, y este sería el nodo 8, ¿no? Entonces sería en números y digamos si este es 5, este es 8 y digamos este va a ser 3 y este realmente, si yo hago así, esto se llamaría 6, porque haber dicho 3, 4, 5, 6, si sigo, no, este sería 7, 8, sería 9. Ok, entonces en función de T6 yo tendría que poner T3, T5 y T9, ¿no? Y si me sigo bajando, voy a tener otros números, ¿no? Los números que yo haya designado poner, ¿no? Pero los pongo en la ecuación esta que he deducido, pues, ¿no? En función de sus nuevos vecinos y todo el resto queda igual. N veces, las veces que sea necesario. A ver si tenemos otro nodo característico. Mm, ok, este que tengo aquí es lo mismo. Nodo sometido, pero digamos sometido a convección en una pared vertical. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero he tratado de reproducir solo en una sola hoja, en una sola, digamos, quizás pueda ser nuestro resumen. Aquí están todos los pasos que hemos seguido. Para el caso anterior. Entonces, estos es lo que se deben a la conducción. Este es a la frontera con convección. Y si hubiera generación, sería esto.
Entonces, simplificando sin generación, nos quedaría esta ecuación, y con generación se nos complica un poco la ecuación y nos quedaría esto. Ok, entonces este fue el nodo sometido a convección en una pared. Esa pared puede ser vertical, pero como ya les dije, también puede ser horizontal, así como este, por ejemplo. Este nodo que acá está es en una pared horizontal. Pero el tratamiento va a ser igual como hemos hecho en la pared vertical. Solo que en este caso el área ya no va a ser, pues, delta de X medios por delta de Y, sino al revés. Va a ser delta de Y medios por delta de X, ¿no? Este está sometido, quisiéramos saber, sería igual que el de la pared horizontal, solo que las áreas van a cambiar. Y los nodos, que le van a sugerir para este punto, si es horizontal, tendrían que ser estos tres. Este y uno que esté por acá, sometido a la misma condición de convección. Entonces el balance sería así, ¿no? Ok, entonces en este caso vamos a hacer la esquina externa. La esquina externa es justo este que está en la esquina. No estamos haciendo el horizontal, sino estamos haciendo el que está en la esquina, ¿no? Estamos haciendo este. Entonces este no, por geometría, no va a tener la ecuación de igual que este nodo o que este nodo. Este está en una pared vertical, este está en una pared horizontal. Tampoco estos dos no van a tener, y tampoco, se van a parecer, pero tampoco van a ser exactamente, porque las áreas, en este caso es un área delta de X medios por delta de Y, aquí es el área delta de Y medios por delta de X. Eh, claro, como hacemos delta de X igual a delta de Y, a veces no se siente la diferencia, pero es mejor plantearle la ecuación independiente para cada uno de estos nodos. Ya, pero si llegamos a la esquina, ahí sí es completamente diferente, porque en este caso solamente va a tener dos nodos vecinos. El área realmente es delta de X medios por delta de Y medios. El área real. Yo voy a trazar siempre voy a tratar de trazar una área delta de X, delta de Y alrededor del nodo, y después veo la realidad y elimino, pues, ¿no? Entonces, no hay una área delta de X, delta de Y. Hay simplemente un área delta de Y medio por delta de X medio, y el resto vamos a tener que eliminarlo. Porque esto ya no existe. Y solamente es delta de X medio por delta de Y. Y ahí vamos a tener solo dos nodos vecinos, que serían el nodo T M-1N y el nodo M, este, N-1, ¿no? Este de aquí es N-1. Esto es N y ya bueno, ya no existe. En todo caso, el fluido está en la fila N+1. Bueno, pero lo que corresponde al sólido ya no existe. Entonces, simplemente tenemos estos dos nodos, el nodo TMN-1 y el nodo M-1N. Entonces hacemos el balance entre esos nodos y el nodo MN.
Entonces aquí empezamos m menos 1, es m menos 1, n, que está acá, m menos 1, n, al nodo mn, simplemente es menos k por delta de i medios, aquí la tenemos, por 1 por la diferencia de temperaturas de los nodos, dividido entre la distancia que separa los nodos, que es delta de x. Esta distancia es delta de x y la otra distancia va a ser delta de y. La perpendicular esta que tenemos acá es delta de y. Ok, entonces con eso tenemos el primer nodo. Tenemos este nodo, m menos 1, n. Ahora vamos al segundo nodo, que es el nodo m, n menos 1. Aquí está. Al nodo mn sería menos k por delta de x medios ahí, por la diferencia de temperaturas. Ok, entonces, esta sería en una esquina externa. Ahora, si hubiera generaciones, tendría que... me estoy olvidando de la convección. En la convección se hace justamente por esta área que sería delta de x medios y esta área que sería, esta sería delta de y medios y esta sería delta de x medios. Entonces, aquí tengo que sumar los dos calores por convección. Entre el fluido y el nodo Mn y el otro fluido y el nodo Mn, ¿no? Corresponde a través de su área delta de x medios o delta de y medios, ¿no? Entonces, el área aquí está delta de x medios, o si no, también podemos sacar factor común y sumamos también, ¿no? Ahora, si hubiera generación, tendría que tener el área real, el volumen real. Y eso sería delta de x medios, delta de y medios por 1, ¿no? Claro, no estoy considerando ahorita la generación, pero si es el caso, tendrían que agregarle ese término. Y sí, pues la ecuación podría complicarse un poquito más. Entonces, sumando y haciendo delta de x igual a delta de y en estado estacionario, nos va a quedar una ecuación que la cual podemos simplificar y generalizar. Ok, entonces, como se dan cuenta, ustedes van a tener que generarse a sí mismos sus ecuaciones, ya adaptándose al problema. Puede ser muy simple o puede ser complicado, depende de la figura. Y bueno, a todo esto que hemos hecho le llamamos ecuación de nodos característicos, ¿no? Les he planteado un grupo de ecuaciones nodales que se pueden presentar casi siempre, aunque unas a veces se simplifican, otras se pueden complicar. Pero el asunto es que esas ecuaciones que son características
la vamos a repetir en la figura. Depende del tamaño, vamos a tener más o menos nodos, ¿no? Entonces, los nodos que correspondan a un tipo de ecuaciones, las generalizamos y las generamos, pues, ¿no? Dándole ya la nomenclatura que les dije inicialmente. De repente ya no lo oye. Para hacer la ecuación, ¿qué característica, por ejemplo, en forma general podría ser como yo le estoy planteando? Pero ya cuando lo vamos a aplicar, le vamos a dar una numeración correlativa y en todo caso vamos a ir nodo por nodo viendo cuál ecuación le corresponde y cuáles son los nodos vecinos y vamos a tener un conjunto de ecuaciones algebraicas que tendríamos que resolver. ¿Okay? Este análisis nos va a generar muchas ecuaciones para resolver. Y ecuaciones generalmente simultáneas, a las cuales se puede aplicar cualquier técnica de solución matemática para este tipo de ecuaciones, ¿no? Ya se convierte, digamos, en un problema de solución de ecuaciones, ¿no? Pero claro, lo importante es plantear las ecuaciones nodales correctamente, porque si no, pues sale cualquier cosa en la solución. Si se han equivocado en considerar las soluciones, ecuaciones nodales no vale para nada lo que ustedes hayan deducido. Ok, entonces, sería bueno que ustedes revisaran y se acostumbraran. Esto vamos a tener que hacerlo. Salvo la ecuación del nodo interno, el resto vamos a tener que adaptarnos siempre. Las figuras pueden estar cambiando, etcétera, etcétera. Siempre la geometría puede cambiar, pero la forma de cómo enfocar el problema no. Y entonces, a partir de las soluciones características, generamos tantas ecuaciones como sean que cumplan esa ecuación, con tantas incógnitas que podamos tener. Y al final ya vamos a ver qué métodos de cálculo para resolver. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, solución de ecuaciones algebraicas. Y también en forma numérica también podemos resolver no solamente en forma de ecuaciones algebraicas, sino también en forma numérica. Mientras el modelo de Gauss-Seidel, ¿no? Esa es una forma numérica de resolver ecuaciones también algebraicas. Ok, jóvenes, díganme, ¿alguna pregunta? Tenemos que tener práctica en la generación de este tipo de planteamiento, porque primero tienen el problema y vamos a tener que plantear las ecuaciones de esta manera. Ya después vemos cómo la resolvemos, pero el primer paso no puede fallar, porque el primer paso es justamente el enfoque desde el punto de vista de calor, ¿no? Así que aquí tenemos que tener práctica para resolver nuestras diferentes formas de ecuaciones que les podemos presentar, ¿no? Ok, si tienen alguna pregunta, este es el momento, nos vamos a quedar aquí mañana. Continuaremos con la solución del conjunto de estas ecuaciones, que ya está en la parte matemática. Pero la parte de calor es esta parte y es importante que la hayan entendido porque van a tener que aplicarla. Dígame. A ver. ¿Cuál es el último ejercicio? Ah, el siguiente. ¿Aquí? Ya, no hay problema. ¿Qué es lo que no te quedó claro? A ver, vamos a mirar. Ok, esta es, ustedes tienen el nodo, ok, siempre tratan de plantear delta de X y delta de Y. Pero la realidad es que ese sólido solamente tienen 3/4 de delta de X, delta de Y, solo tienen esta figurita en el sólido. No tienen este pedazo de acá. Entonces, esta distancia de acá va a ser
delta de I medios, ¿no es cierto? Y esta distancia de acá va a ser delta de X medios, porque digamos que todo esto es delta de X y todo esto es delta de Y, ¿no? Todo esto es delta de Y. Entonces, cuando estamos por convección, el sólido, el área considerada para mí va a ser esta, ¿no? Y entonces el área por convección es simplemente esta. En convección tienen que ver simplemente el área que corresponda, ¿no? Ya no hay artificios ni nada por el estilo. Entonces, esta área de aquí es delta de X medio. Y esta área de aquí es delta de Y medios. Entonces, aisladamente podemos sacarla por convección a través de esta área delta de X medios y después sumamos el área por convección. Y es delta de X medio porque solamente existe pues esta parte. No se va a dar el área a través de todo el delta de X. ¿Me entendiste? Esto es por la geometría. ¿Por qué la pregunta? Es realmente porque es una esquina y que no tiene una geometría como, digamos, delta de X por delta de Y. No lo tiene. Tiene otra forma, ¿no? Bien. A ver, jóvenes, muchas gracias por su asistencia. Mañana nos vemos.